Ya, bueno, les damos la más cordial bienvenida, se están uniendo los participantes y en honor al tiempo vamos a dar comienzo a este ciclo sobre mediación y conciliación civil y comercial en América Latina, una panorámica continental. Mi nombre es Soledad Lago, yo estoy a cargo de la unidad de mediación del CAM Santiago, voy a ser la moderadora en esta oportunidad y me acompañan distinguidas expositoras, todas con mucha experiencia en el ámbito de la mediación y la conciliación civil y comercial, también en el ámbito del arbitraje. Así que antes de darles la palabra y empezar estas exposiciones, las voy a presentar. Nos acompaña Andrea Horta González Sicilia, ella es directora de la Comisión de Mediación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, la CANACO. Es miembro del comité directivo del capítulo mexicano del Club Español del Arbitraje. Durante el 2013 y el 2014 se desempeñó como coordinadora del Foro CAM Canaco Jóvenes Árbitros. Ha participado en arbitrajes nacionales como internacionales, como abogado de parte, como árbitro único, como presidente del Tribunal Arbitral, etcétera, conforme a distintos reglamentos institucionales. Es profesora titular de la materia de métodos de solución de controversias en la Universidad Panamericana y es colaboradora del International Arbitration Case Law de la School of International Arbitration of the Queen Mary, University of London. También nos acompaña Vera Cecilia Monteiro, que es presidenta del Consejo de Mediación del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Brasil-Canadá, CAM-CCBC es la sigla, es abogada, socia de Selma Lemes Abogados, maestra y doctora en Derecho por la USP, profesora de técnicas de negociación, mediación, arbitraje de la FAAPAP, y presidenta del Consejo de Mediación de la Cámara de Comercio de Brasil-Canadá. También está Mónica López Jaramillo, ella es jefa de conciliación del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, es abogada con 12 años de experiencia profesional, con énfasis particularmente en el diseño de estrategias para promover y fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia y asesoría técnica en su implementación en distintos ámbitos laborales, sector público, privado y multilateral. Experiencia en asesoría jurídica en organizaciones internacionales y en organización de eventos institucionales de alto nivel. Y finalmente, en el ámbito local tenemos a Macarena Letelier Velasco, ella es directora ejecutiva del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, es abogada, máster en Derecho Público de la Universidad de Chile, con estudios de negociación en el modelo de Harvard, semi-intercer, vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial CIAC, cosecretaria general de la Comisión de Arbitraje y ADR de ICC Chile, integrante de la Comisión de Reforma Procesal Civil del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de nuestro país, profesora de Mediación Civil y Comercial de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Todas nuestras expositoras, como les señalé, tienen un tremendo currículum, también ejercen la labor académica que de alguna manera le da un plus a la gestión del servicio de mediación, porque permite de alguna manera ir recogiendo en la práctica todo aquello que está en la teoría. Y queremos partir con Andrea Horta, contarles un poquito de qué es lo que sucede en México. En México, con la reforma constitucional desde el 2008, el artículo 17, se estableció que las leyes van a prever mecanismos alternativos de solución de controversias. Sin embargo, antes del 2008, antes de que estuviera consagrado en la Constitución, ya se estaba desarrollando la mediación. Como hay una normativa federal, tenemos leyes de mediación y conciliación en distintos estados y en distintas materias. Por ejemplo, acá nos mandó Andrea la información en Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, en fin. Hay en el ámbito civil, penal, mercantil, familiar. También se ha desarrollado en materia de educación, en materia laboral, en materia indígena. Y en general
tratándose de derechos que sean de libre disposición o transacción. Y dicho esto, Andrea, la pregunta que te queríamos formular es, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo ha contribuido la regulación, tanto legal como constitucional, en la incorporación de la mediación en el concepto de justicia civil? ¿Se ha logrado considerar a la mediación o a la conciliación dentro del concepto de justicia civil? Sí, no, ¿por qué es necesario que esto ocurra? ¿Cómo lo ves tú? Muchísimas gracias, Soledad. Antes de empezar, quiero agradecer al Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago, a Soledad y a Daniela por esta invitación. Estoy encantada de compartir este panel con Vera, Mónica, Macarena. Me encantó que fueran mujeres y felicidades por este gran esfuerzo. Y contestando tu pregunta, efectivamente, ya se utilizaban las mediaciones, había algunas leyes que preveían el tema de la conciliación, pero cuando viene esta reforma del Poder Judicial, una de las acciones que contemplaba esta reforma era cooperar para incrementar la cultura de la paz, entre ellos los medios alternos de solución de controversias. Esto motivó una reforma constitucional que para mí fue muy importante, porque si bien ya se utilizaba, ahora el foco fue, la reforma está contemplando que todas las leyes tienen que prever un mecanismo alterno de solución de controversias. Se le encomendó al Congreso que se elaborara una ley que a nivel, digamos, la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias no existe todavía. Hay iniciativas y se han estado trabajando, pero no han podido terminar, digamos, de discutir esta iniciativa. Pero lo que hizo fue que a nivel, digamos, local, cada uno de los estados en México, los que no tenían previamente su ley de justicia alternativa, pues sacaron una ley. Y esto hizo que la gente se enfocara ahora en saber que existía esta ley. Ya había centros, el Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México, y yo creo que definitivamente sí fue un parteaguas, ayudó a la difusión del tema de la mediación, ¿no? El tema de la conciliación. Sin embargo, creo que todavía hay un camino importante que recorrer. Y digamos que cuando sale la ley, y voy a hablar de la Ciudad de México, en mi experiencia, algo que llamó mucho la atención es que la ley de justicia alternativa prevé que puede haber una mediación pública, que es la que hace el centro con sus funcionarios, con sus trabajadores, pero también permitió que existiera una mediación privada a través del centro. Entonces, esto también hizo que los abogados que estuvieran interesados en el tema de la mediación, para incrementar los servicios que prestan, pues hubo un interés de muchos del gremio en querer hacerse mediadores privados certificados del centro. Y eso ayudó muchísimo a la difusión que se le empezó a dar al tema de la mediación. Y bueno, hay una distinción entre los requisitos que tienes que cubrir si eres mediador público adscrito al centro o un mediador privado certificado, que es como cualquiera de nosotros que estamos desarrollando nuestra labor, pero que tomamos un curso, presentamos unos exámenes, nos certificamos, cumplimos con ciertos requisitos y aparecemos en la lista de mediadores del centro. Entonces, creo que esto ayudó a la difusión de la mediación, porque uno de los requisitos para ser mediador privado es que tienes que ayudar a los centros a hacer la difusión en la mediación. Entonces, no nada más éramos nosotros como, digamos, como en el Centro de Mediación y Arbitraje Canaco, que nos encargamos de hacer la difusión también de la mediación, que ha incrementado con el tema de la pandemia, pero hubo un esfuerzo desde, digamos, desde el Poder Judicial para difundir el uso de la mediación como un mecanismo alterno de solución de controversias. Entonces, esto que cambió el foco, que ya los abogados, que al final es una de las maneras en cómo la gente se entera, y si vemos las estadísticas que existen en tema de la mediación, en 2018 de los 178,000 casos que hubo de mediación, la mayoría, el grueso, está todavía en un tema de mediación familiar. El siguiente rubro es la mediación civil y ya con un 10% es la mediación mercantil. Pero llama la atención la estadística que salió en 2021 de cómo la gente se entera de la existencia de esta opción de mediación, ¿no? Y juzgados es 3%. El 158% es la gente acude al centro a solicitar información y obviamente en el centro les indican que existe esta posibilidad y que pueden optar ya sea por una mediación pública o una mediación privada. Otros agentes son 440 y en eso podemos incluir a los abogados, la gente que empezó a ver el tema de la mediación como una opción de servicio y eso
ha ayudado a la difusión de la mediación en temas civiles y mercantiles, porque estaba muy en la mente en temas familiares. O sea, el juez les indicaba a las partes que estaban en controversia que estaba esta opción, pero la gente, sobre todo en materia mercantil, no lo tenía, digamos, como una herramienta de primer uso. Y eso ha ido cambiando a raíz de esta regulación porque ya se le dio una protección constitucional y han salido criterios que todavía no son obligatorios, no son jurisprudencia, pero han reconocido que los mecanismos alternos de solución de controversias tienen una protección constitucional y es un derecho humano. Entonces, ahora, digamos, sí ha incrementado a través de esta regulación y yo creo que también el tema de cómo se han desarrollado los hechos, no podemos negar que los tribunales reciben una cantidad impresionante de expedientes, de casos que tienen que resolver, y al final nos percatamos que la justicia ni es tan pronta, ni es tan expedita, ni tan gratuita, porque le tienes que estar pagando el abogado. Entonces la mediación se vuelve una opción. Y con todo esto que vivimos en la pandemia, se vio un incremento en que la gente, por lo menos en México, lo que no había pasado es que cerraron tribunales. Pero había abogados que seguían haciendo la mediación en línea. Entonces, mediadores privados que eran consultados para decir, oye, tengo un juicio, cerraron 6 meses, no puedo seguir ahora sí que con el asunto. Y sí hubo un esfuerzo importante del Poder Judicial para llevar a la justicia en línea, pero la verdad es que no estaban preparados. ¿Y qué pasaba? Que la gente que tenía sus casos, pues, tienes el caso 6 meses parado, entonces empezaron a haber otras opciones. Y ahí, en el tema de la mediación civil, en el tema de la mediación mercantil, se empezó a ver un beneficio adicional que efectivamente con el cambio de la regulación se despegó el tema de la difusión a este mecanismo, que es bastante efectivo, pero te diría, hay temas que están pendientes, hay una ley de mecanismos alternos en materia penal, pero el Congreso todavía tiene pendiente que saque la ley de mecanismos alternos, digamos, nacional, para que haya una uniformidad de esos mecanismos, porque como bien lo dijiste, pues cada una de los estados tiene sus leyes y, digamos, en el tema, regulan algunos el tema de arbitraje mercantil, que es un tema federal que no deberían de regular, y no todas las leyes son iguales, entonces encuentras ciertas inconsistencias que si solo es una mediación entre partes de ese lugar, probablemente no es un problema, pero ¿qué pasa cuando tienes a alguien de la Ciudad de México con alguien de Guadalajara o de Coahuila donde no tienes esta uniformidad? Yo te diría, creo que sí, desde el punto de vista de la experiencia ha ayudado muchísimo. Todavía hay pasos que realizar. Yo creo que va a ser fundamental que se emita esta ley, pero definitivamente sí se vio un incremento a raíz de este reconocimiento a nivel constitucional. Y llevó también encaminado este tema que sigue siendo dentro de las acciones del Plan Nacional para el tema del Poder Judicial, seguir invirtiendo en difusión, capacitación para que la mediación, la conciliación permee en todos los lugares y ya la gente lo vea como una opción. No sea algo, no quiero ir a juicio y me veo excepcionalmente, voy a mediación, sino que lo primero que hagan es vamos a mediación y si no lo logramos, entonces ya sí podemos irnos a un litigio o nos podemos ir a un arbitraje, pero ha sido de gran ayuda tener este respaldo, digamos, legal y constitucional a raíz de esta reforma y esperemos que esto también cambie cuando definitivamente se aprueba la ley nacional. Y esos serían como mis comentarios por ahora a tu pregunta. Gracias, Andrea, por tu respuesta. Hay varias cosas que me quedaron dando vuelta. Por ejemplo, el tema de que las personas en la mente tenían la mediación familiar. Es algo que acá también pasa en Chile. Nosotros no tenemos normativa, pero con mayor razón la gente tiene en la cabeza fundamentalmente la mediación familiar. No tenemos normativa en el ámbito civil y comercial. También la idea de considerar la mediación o los mecanismos alternos de resolución de conflicto como derecho humano. Ahí también tenemos toda una beta, también existen, o se habla bastante de los derechos humanos en materia empresarial, por lo tanto también podemos hacer ese link. Y esto de que la justicia no es tan expedita, no es tan gratuita, no es tan efectivamente, y también ahí los mecanismos alternos tenemos un espacio. Y la idea de la ley general de mediación, porque generalmente las normativas pareciera ser
que consagran la mediación, pero nunca hablamos como de la armonización de las distintas normativas, la Constitución, la ley general, las leyes particulares, las leyes en distintas temáticas, en fin, de todo eso tiene que salir un conjunto lo más armónico posible. Y me gustaría darle la palabra a Vera, que es presidenta del Consejo de Mediación, del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Brasil, Canadá. ¿Qué pasa más o menos en Brasil en términos generales? A partir de la resolución número 125 del 29 de noviembre del 2010, el Consejo Nacional de Justicia dio un paso importante para incentivar la mediación y la conciliación en Brasil e instituir una política judicial nacional para el tratamiento de conflictos de intereses. Desde entonces, la mediación se ha ido adoptando, pero aún es tímido la incorporación. Ahora, el 2015 hay dos hitos importantes. Uno es cuando se recibió el tratamiento específico en el Código de Procedimiento Civil y el segundo es la ley de mediación. En el Código de Procedimiento Civil, los mecanismos alternos se consideran a través del sistema multipuerta. Sabemos más o menos el sistema multipuerta pensado desde la idea de Franz Sander, distintas entradas y distintos mecanismos, considerando el mecanismo más adecuado según la naturaleza del conflicto, según la rapidez, la cuantía, en fin, y establece el deber de todos los encargados de fomentar la ley de mediación y conciliación y otros métodos de resolución de conflicto. Y además la ley de mediación, donde de alguna manera se impulsó el florecimiento de la práctica de la mediación en Brasil, y algo que es bastante interesante, que me llamó mucho la atención, que a partir desde entonces el Ministerio de Educación hizo obligatoria la disciplina de soluciones extrajudiciales a los conflictos de las facultades de Derecho. En varios países de Latinoamérica el ramo de solución alternativa de conflictos es solamente un electivo, y por eso los abogados salen o tienen un acervo muy litigioso. Entonces, dicho todo esto, Vera, la pregunta es, ¿qué rol juegan los abogados en el desarrollo de la mediación en el ámbito civil y comercial, considerando la realidad de los negocios, ya sea la celebración de un contrato, la vigencia de un contrato o el término de una relación contractual y las eventuales problemáticas que se puedan suscitar en ella? Te doy la palabra. Buenas tardes a todos y todas. Es un gran honor estar aquí hoy representando al Alcance CPC en este primer encuentro del ciclo de mediación y conciliación en América Latina. Agradezco mucho al Alcance Santiago por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, aunque sea en un encuentro virtual al lado de Soledad, Andrea, Mónica y Macarena y también Daniela. Como soy la única no hispanohablante, voy a intentar hablar en español, pero desde ya pido disculpas por mis errores. Me gusta mucho su idioma, pero todavía lo estoy estudiando. Bueno, te agradezco, Soledad, por la pregunta tan interesante y desafiante. Antes de responderla, necesito aclarar, como explicaste ahora, que la cultura de la mediación se está construyendo poco a poco en Brasil, especialmente después de la entrada en vigor de nuestra ley de mediación en 2015, pero lamentablemente la cultura del litigio aún prevalece en mi país y por más increíble que parezca, seguimos optando por dejar la decisión en manos de un tercero, aunque sea posible decidir por nosotros mismos. Isso é assim porque aún existe a mentalidade de que a decisão de um tribunal confere mais segurança às partes involucradas em um conflito que o acordo a que puedan llegar diretamente. E, todavía, há muito desconhecimento sobre a instituição da mediação em Brasil e muita resistência por parte de abogados e também de empresários com respeito ao uso deste método de resolução de conflitos, especialmente no âmbito empresarial. Os abogados e empresários suelen considerar-se buenos negociadores e creem que, se não han logrado negociar, é quase impossível que um terceiro los ajude a chegar a um consenso. E também há certo prejuízo e uma falsa ideia de que o mediador é uma pessoa zen, que habla de paz, abraça árvores e que o procedimento de mediação é uma conversação suelta. Por isso, a adesão de los abogados é fundamental. E agora, respondendo a tu pergunta, Soledad, desde mi ponto de vista, os abogados têm um papel extremadamente importante
en el desarrollo de la mediación en ámbito civil y también en el ámbito comercial, en todas las etapas de la realidad de los negocios, ya sea durante la celebración de los contratos, durante la vigencia y también en el término de las relaciones contractuales. Los abogados deben comprender que la mediación se adhiere a la lógica empresarial, ya que le permite a las partes volver a un entorno empresarial aplicando los mismos supuestos económicos que dieron forma al contrato. Y es mucho útil para restaurar la economía de un contrato y cubre los principales supuestos económicos, hay creación y distribución de valor y se reducen los costos de transacción. Esto es aún más evidente ahora en el momento actual en que vivimos, en el que todos resienten los efectos de la pandemia, especialmente los agentes económicos y productivos. Antes del surgimiento de los conflictos, en mi punto de vista, los abogados tienen un papel esencial y estratégico durante la celebración de los contratos. Os abogados devem realizar um análise detalhado da relação jurídica para recomendar a seus clientes o mecanismo adequado de resolução de conflitos a ser adotado no contrato, e para isso han de conhecer os elementos diferenciadores de los diversos mecanismos disponíveis, entre eles a via judicial, o arbitraje, a negociação, a mediação, e aí elegir aquele que se melhor adeque ante a hipótese de um eventual conflito. E hoje se espera que o advogado elabore uma cláusula hecha a la medida perfeitamente desenhada para aquela relação jurídica que se está formando. E se recomenda a inclusão de cláusulas escalonadas, porque antes de que surja o conflito, as partes estão mais abertas a incluir cláusulas de composição para buscar um resultado amistoso para qualquer disputa. E depois do surgimento de los conflitos, os abogados também têm um papel essencial e estratégico durante a vigência e também no término de las relações contractuales. Os abogados devem orientar a seus clientes quando surge um eventual conflito sobre a possibilidade de se utilizar a mediação. E hoje não se espera mais de los abogados a mesma postura combativa que imperava há alguns anos. Pero, además de la falta de conocimiento y confianza en la institución, aquí hay una dificultad adicional, que es el cobro de los honorarios. Es muy difícil convencer a los abogados a que orienten a sus clientes a que utilicen la mediación cuando ganan mucho más en los procedimientos contenciosos, como el arbitraje, por ejemplo. Lleva mucho tiempo hasta que haya un cambio cultural. Pese a ser verdade, em minha opinião, que em la maioria de los casos, os honorários de abogados são efetivamente mais baixos quando se utilizam métodos de resolução de conflitos não contenciosos, me parece que gradualmente se notará que a lealdade dos clientes será maior se têm menores gastos e um enorme ahorro de tempo para satisfazer seus direitos. E, em contrapartida, os abogados também terão mais tempo para dedicar-se a outras atividades. Desde meu ponto de vista, é muito importante para a sólida formação desta cultura de la mediação, incluso entre abogados, a inclusão das disciplinas em las faculdades de Direito. Dou classes em FAP desde 2012, onde ensino técnicas de negociação, mediação e arbitraje. E recuerdo que em los primeiros anos a asignatura era optativa e em alguns semestres tuve que ensinar só 2 alunos. Sin embargo, hoje, desde há uns anos, o tema ha estado em programa obrigatório, no programa obrigatório, e isso certamente marcará a diferença no futuro. Os novos abogados que se graduam não necessitam mais estar convencidos de que a instituição é boa, é séria, funciona. A mediação já forma parte dos instrumentos destes jovens, por isso, por certo, ajudará a construir uma base sólida para a cultura da mediação no país. E, por fim, para ilustrar um pouco o desenvolvimento da mediação no Brasil, me gostaria compartilhar rapidamente com todos algumas estatísticas da mediação empresarial dentro do alcance CBC.
Pero antes de mostrar estos números, me gustaría señalar que muchas mediaciones en Brasil tienen lugar fuera del ámbito de las cámaras, ¿no? Fuera del ámbito institucional, lo que dificulta el acceso a estadísticas, a diferencia do que ocurre con el arbitraje, en el que la gran mayoría de los procedimientos se desarrollan en un entorno institucional, lo que facilita mucho el seguimiento de su evolución a lo largo de los años. Particularmente, yo creo que la mediación institucional, además de más seguridad, da un beneficio adicional a los involucrados, sobre todo dentro de una cámara bien estructurada como Câncer CBC, Câncer Santiago y todas las otras, con un equipo preparado y regulación de calidad, pero lo cierto es que la mediación ad hoc acá en Brasil ainda es bastante común. Voy a compartir aquí mi pantalla. ¿Ven? Sí, o sea, ahora sí. Acá son algunos números de mediación de Câncer CBC, como puede verse en las dispositivas. Desde 1998, Câncer CBC ha administrado 84 procedimientos de mediación, con valores disputados de más de 11.000 millones de reales, lo que arroja un promedio de 130 millones de reales por procedimiento. Y hoy la Câncer CBC tiene 10 mediaciones en curso. En esta segunda dispositiva podemos ver la evolución de la mediación a lo largo de los años y destacamos los últimos. En 2008, Câncer CBC administró 4 procedimientos, en 2019, 8, en 2020, 15 y hasta ahora, 2021, 8. Y por fin, en esta última diapositiva, tenemos el porcentaje de acuerdos realizados en procedimientos de mediación que finalizaron en 2020 y 60% de los cuales terminaron con el acuerdo, lo que demuestra el alto grado de éxito en la administración de estos procedimientos. Después, si quieren, puedo compartir esos números. Y Soledad, espero haber respondido a tu pregunta y les agradezco a todos y todas la paciencia de escucharme. Estoy aquí a disposición caso tengan alguna duda. Muchas gracias, Vera, por tu presentación. Tu español, perfecto, perfecto. Hablas mejor que uno, de hecho. Menos enredado, yo hablo más enredado. Hablas muy bien español. Hay varias cosas que me llaman la atención. El tema de que en Brasil aún la cultura del litigio sigue prevaleciendo en el país, y bueno, y eso también nos hace tener algo en común, porque la gran mayoría de quienes promovemos la mediación o trabajamos en el ámbito civil y comercial de mediación, tenemos claro que el litigio es un tema importante, pero tenemos claro también que estamos ofreciendo algo distinto al litigio, por lo tanto, una lógica distinta, una atención distinta, una mirada distinta del conflicto. El tema del desconocimiento y la resistencia del uso de la mediación tanto en el ámbito empresarial como respecto a los abogados, el prejuicio, muchas veces, porque no conocemos lo que es la mediación, y también esta idea de que en general la gente que se dedica al ámbito empresarial presupone, o los abogados que están en el ámbito civil y comercial, que negocian muy bien. Sin embargo, nosotros que sabemos de negociación, sabemos que eso no se realiza muy bien. De hecho, muchas veces los solicitantes nos dicen, los solicitados nos dicen, es que nosotros ya conversamos previamente. Entonces uno le pregunta, bueno, ¿y en qué consistió su conversación? No, le mandé un correo diciendo que tenía que cumplir de aquí al viernes. Y si no, nos veíamos en tribunales. Esa fue la negociación. Entonces, nosotros sí sabemos que eso no cumple un estándar de negociación como pensaríamos, colaborativa de Harvard. El tema de las cláusulas escalonadas, absolutamente necesario, y que sean coherentes con con la forma de vida del contrato, porque se regulan de repente cláusulas escalonadas que no tienen nada que ver con la ejecución del contrato, ni con el espíritu del contrato, ni con la relación de las partes, y la idea de que también los abogados tienen que jugar un rol esencial y
estratégico. Y el punto del cobro honorario. Si los abogados, yo estoy participando en un estudio de mediación civil en los tribunales, y uno de los temas que salió es que al momento de la primera sesión no se levantan como legítimos los intereses de los abogados en cuanto a sus honorarios. Ese interés de yo quiero cobrar mi honorario no aparece en la mediación, y no nos queda otra que quizás transparentarlo para que tengamos más apoyo de los abogados. Y la mediación institucional, todos temas bien interesantes. Bueno, ya están empezando a formularse preguntas en el chat, pero luego de esta ronda de preguntas las iremos recogiendo. Y ahora me gustaría darle la palabra a Mónica, Mónica López, jefa de conciliación del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Bueno, acá yo les voy a dar la razón de por qué Colombia tiene un desarrollo de la conciliación tan extendido. La conciliación en Colombia tiene sus primeros inicios en 1834. Con la promulgación de una ley por Francisco de Paula Santander, que disponía, antes de intentarse un juicio entre las partes capaces de transigir y sobre objetos que puedan ser materia de transacción en negocios contenciosos civiles o por injurias y en casos de divorcio, podrá intentarse el medio de conciliación ante uno de los jueces de paz. Es decir, Colombia tiene una tradición bastante importante, y en 1931 se dictó una ley que asignó a las cámaras de comercio la función de prestar sus buenos oficios a los comerciantes para hacer arreglos entre acreedores y deudores como amigables componedores. Hay numerosas normas en materia de conciliación, y llama la atención el decreto 2279 de 1989, que estableció que las diferencias transigibles y que surgen entre personas capaces de transigir podrían ser sometidas a conciliación o a la amigable composición, proviniendo la iniciativa de ambas partes o de una de ellas, y de estar de acuerdo designar a los conciliadores o a los amigables componedores. En caso contrario, deferir el nombramiento a un tercero. En 1991 está la ley 23, orientada a la descongestión de los despachos judiciales, y se dio inicio a un proceso de premiación de la conciliación ya más activo. Asimismo, en la Constitución Política ese año se institucionalizaron los métodos de solución de conflictos, específicamente la conciliación extrajudicial, en derecho, en el artículo 116, iniciándose con este trascendental hecho el desarrollo normativo y la consolidación del marco regulatorio. Además del ámbito civil y comercial, se desarrolla en materia de familia, laboral, contencioso administrativo, penal, competencia y de consumo y propiedad intelectual. ¿Ya? Le doy la palabra a Mónica, y la pregunta es en cuanto a acceso a la justicia. Colombia es un país que cuenta con conciliación en diversos ámbitos. ¿Cómo crees tú que ello ha contribuido a instaurar en la sociedad la importancia del diálogo en las diversas áreas del quehacer jurídico, pero particularmente en el ámbito civil y comercial? ¿Por qué lo pregunto? Porque muchas veces el mecanismo no conversa con el diálogo necesario que debiese imperar en la generación de los conflictos, de los contratos, o en la generación de los contratos o en la vida de los contratos. No basta solo el mecanismo, también se requiere de diálogo. ¿Cómo crees tú que esto ha contribuido, Mónica? Bueno, muchas gracias, María Soledad. Un saludo muy especial para ti y para todo el CAM que organizó este evento. Por supuesto, también un saludo muy especial para mis compañeras de panel, que es un honor para mí compartir este espacio con mujeres tan brillantes, y por supuesto también un saludo muy especial a todas las personas que están conectadas hoy participando de este ciclo sobre mediación en materia civil y comercial en América Latina. Los países, quiero empezar por decir que los países por nosotras representados hoy aquí comparten sin duda una historia similar, y qué mejor que este escenario para intercambiar experiencias y nuestra visión sobre el papel de la conciliación y la mediación. Escuchando ahorita a Vera y Andrea, ya he podido encontrar algunas similitudes precisamente sobre lo que ocurre en Colombia. Precisamente entonces en el caso de Colombia, que por evidentes razones históricas ha conocido diversas formas de violencia, es cada vez más importante y cada día más viable contribuir desde diferentes escenarios
ya sean públicos, privados, como los empresariales, académicos, sociales, familiares, a una innovación cultural en la que aprendamos a transformar los conflictos pacíficamente por medio del diálogo y a privilegiar las soluciones autocompositivas en los diversos ámbitos sociales, especialmente en el quehacer jurídico. Precisamente, la conciliación es un mecanismo que contribuye mediante el diálogo, como tú lo mencionabas hace un momento, a la construcción del tejido social, pues no solo resuelve conflictos con plenos efectos jurídicos, sino que además tiene un poder restaurativo. La conciliación restablece relaciones, genera confianzas y produce un saldo pedagógico, pues permite que las partes se empoderen y construyan ellas mismas la solución a sus conflictos, al ser la conciliación un método entonces autocompositivo de solución de conflictos. No obstante, lo que acabo de mencionar ahorita, y yo creo que tiene mucha relación con lo que Vera nos estaba contando de lo que sucede en Brasil, de acuerdo con la encuesta de necesidades jurídicas realizada en 2020 aquí en Colombia, un pequeño porcentaje de conflictos se resuelve por medio de este mecanismo, ¿no? Es un poco contradictorio a lo como tú empezaste ahorita en mi presentación de cómo, desde qué momento se ha instaurado la cultura de la conciliación en Colombia, y hablábamos de 1834. Sin embargo, hemos podido evidenciar, o el Estado ha podido evidenciar, que es muy poco el porcentaje de los conflictos que se solucionan a través de este mecanismo. La mayoría de los colombianos no acuden a las instituciones previstas para la solución de los conflictos, y cuando lo hacen, la mayor parte de estos conflictos llegan a la justicia ordinaria y solo un reducido porcentaje se gestionan mediante la conciliación. Pero entonces, esto evidencia también precisamente que la figura de la conciliación tiene un gran potencial para continuar desarrollándose en Colombia. En este sentido, el desarrollo de la conciliación y la promoción de su relevancia jurídica es uno de los propósitos esenciales y más estratégicos del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Es así como desde su creación hace ya más de 38 años, el CAC realiza una importante labor para difundir el uso de este mecanismo, así como de otros mecanismos de solución de conflictos entre los empresarios de la región, pero también entre toda la ciudadanía. Este año, 2021, publicamos la cartilla del índice estadístico del CAC, que recopila el comportamiento de los indicadores más relevantes en relación con los servicios ofrecidos por el centro desde 2015 hasta 2020. Este índice evidencia valiosas contribuciones hechas por nuestro centro y la relevancia en el ámbito civil y comercial. En efecto, como les venía contando, en 2020, del total de los casos atendidos, y aquí les traigo unas estadísticas interesantes, más de 6.600 casos fueron justamente asuntos en materia civil o comercial, y entre estos se evidenció el año pasado un tipo de conflictividad recurrente como consecuencia del COVID-19, y no es otro que el asociado a los conflictos que surgieron en torno a los contratos de arrendamiento. Aquí puedo decir que las nuevas realidades implican nuevos retos, los cuales exigen respuestas innovadoras, y para nosotros esta fue una respuesta innovadora. Por ello, el centro implementó el servicio de conciliación para contratos de arrendamiento en tiempos de emergencia, que permitió a empresarios y a comerciantes de la región más afectados por la crisis de la pandemia resolver conflictos de forma fácil, ágil, y ágil me refiero a que en la gran mayoría de los casos fueron resueltos en un término de 10 días, ya las personas tenían una solución a su conflicto, y con tarifas muy especiales dependiendo pues de los rangos de las cuantías. Sin embargo, la mayor parte de estos casos fueron atendidos sin ningún costo de acuerdo con requisitos que fueron establecidos previamente. Este estudio, el índice de la cartilla del CAC, también identificó cuáles son las principales necesidades jurídicas en materia civil y comercial de nuestros usuarios, y podemos encontrar aquí conflictos relacionados precisamente, como les estaba contando, con el incumplimiento de cánones de arrendamiento de bienes inmuebles, ya sea de vivienda, destinados a vivienda o destinados a negocios comerciales, al incumplimiento en el pago de facturas, incumplimiento en general de los términos de los contratos, asuntos relacionados con responsabilidad civil extracontractual, saneamiento de contratos y conflictos derivados del uso indebido de derechos de autor, competencia desleal, el uso inadecuado de patentes y marcas. A su vez, ahora hablando en términos de duración de los trámites que son gestionados aquí en nuestro centro,
quiero resaltar que entre el 2015 y el 2020, ¿no?, el tiempo en que fue realizado este estudio, la media de casos resueltos en el CAC en asuntos civiles es de 23 días, mientras que en asuntos comerciales es de 20 días. Esto refleja la agilidad de las conciliaciones gestionadas en el centro y además, y esto es muy importante resaltarlo hoy aquí, es que registramos un porcentaje de efectividad del 85%. Esto quiere decir que la gran mayoría de los conflictos que son atendidos, gestionados aquí en el Centro de Arbitraje y Conciliación se cierra con acuerdos o con arreglos directos construidos a través precisamente del diálogo dentro de un marco jurídico y sólido efectivo. Esto, sin lugar a duda, y no quiero dejar perder la oportunidad de decirlo, es que sin lugar a dudas, en gran medida, ocurre por la gestión de los conciliadores del Centro de la Cámara de Comercio de Bogotá, que tienen amplia experiencia en la solución de conflictos, pero también grandes cualidades humanas y profesionales que sin duda son muy importantes a la hora de gestionar conflictos a través de este mecanismo de la conciliación. Otro aspecto muy importante que quiero mencionar en este contexto, ya sabemos, como lo dije arriba, cuando les estaba hablando de esta campaña que sacamos con ocasión de la pandemia del COVID-19, es que las crisis suponen también oportunidades. Yo creo que todos tuvimos la ocasión de vivirlo y darnos cuenta de eso. Y entonces, para la conciliación en derecho, la virtualidad ha demostrado ser eficiente y eficaz. 2020 para nosotros ha sido el año en que se observan los tiempos más reducidos, independientemente de la materia que se trate el asunto que se resolvió, así como una reducción en el número de inasistencias y un aumento en el número de acuerdos. Gracias a la virtualidad, nosotros aquí en el Centro de la Cámara de Comercio de Bogotá pudimos prestar servicios todos los días durante la pandemia, ¿no?, estos encierros, estas cuarentenas que vivimos. Tuvimos la oportunidad de continuar prestando servicios a nuestros usuarios, a nuestros empresarios, comerciantes, a toda la ciudadanía en general, sin que el centro tuviera que cerrar un solo día, y esto fue gracias a la virtualidad. Por último, y un asunto que es igualmente importante aquí en nuestro centro, son las jornadas gratuitas que realizamos de la mano del Ministerio de Justicia y también por iniciativa propia, para atender, no solamente para atender sin costo alguno a nuestros usuarios, sino también para hacer pedagogía y promoción del mecanismo. Y hablo de pedagogía y promoción del mecanismo, como ya lo dijeron mis colegas en sus intervenciones anteriores, y yo creo que lo he mencionado aquí, y es que lamentablemente cada día nos damos cuenta que no todo el mundo, no todas las personas conocen este mecanismo como quisiéramos. Cada año este centro atiende aproximadamente 400 casos gratuitos en las jornadas de atención sin costo. La más reciente de estas fue la que organizó el Gobierno Nacional, liderada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, el pasado mes de febrero, en la que recibimos 100 solicitudes de materia civil, comercial y de familia, y proporcionamos así acceso rápido, fácil y sobre todo un ahorro muy importante en tiempo y en dinero a nuestros usuarios. En conclusión, y ya para cerrar este espacio, no me quiero extender más allá de lo debido, sin duda, gracias a que en Colombia la conciliación está presente en diferentes ámbitos y a pesar de los desafíos vigentes para su pleno desarrollo, cada vez más personas la reconocen como la mejor opción para solucionar conflictos de manera pacífica, efectiva y con sólidos efectos jurídicos. Y no me estoy contradiciendo en lo que ya dije anteriormente, que nos damos cuenta de que no todo el mundo la conoce, pero lo que sí somos conscientes es que al menos no estamos como el día uno. Cada día nos damos cuenta que más y más usuarios acuden a nuestro centro para solucionar sus conflictos a través de la conciliación. Específicamente para el sector empresarial, la conciliación permite que los empresarios solucionen los conflictos en tiempo récord y sin mayor inversión de recursos, facilitando el desarrollo económico y, por supuesto, el desarrollo económico de Colombia, del país. De este modo, contribuyen además a elevar sus índices reputacionales. Y conviene destacar también que la conciliación brinda seguridad jurídica, lo cual incentiva la inversión, no solo nacional, sino también extranjera. Sin perjuicio de lo dicho, yo considero que es necesario reforzar el trabajo que desde el Estado, la sociedad civil, el sector privado y la academia realizamos para la promoción de la conciliación a través de pedagogía, sobre todo pedagogía, como ya lo he reiterado de acá.
desde la formación de los abogados hasta el conocimiento de este mecanismo por parte de todos los ciudadanos, de políticas públicas acompañadas de mayores inversiones y de un marco institucional jurídico más robusto y consistente. En ese sentido, en Colombia actualmente está cursando en el Congreso de la República el proyecto de ley por medio del cual se expide el Estatuto de Conciliación, y esta es una valiosa oportunidad para darle un renovado impulso a la figura que es tan relevante para la transformación dialogada y pacífica de los conflictos, que hace parte esencial de nuestras sociedades. Y yo aquí quiero llamar también la atención, y es algo que me llamó la atención de lo que nos contaba Vera, de lo que ocurre en Brasil, y es un poco lo que yo acabo de decir acá. ¿Qué más quisiéramos nosotros que la conciliación o el mecanismo de solución de conflictos hicieran parte del pensum académico en las universidades para que los abogados se formen como tal? Nuevamente, María Soledad y a todo el equipo del CAM, muchísimas gracias por esta invitación al diálogo sobre estos asuntos que son de especial relevancia para nuestros sistemas de justicia. Muchas gracias. Mónica, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Uy, anoté tantas cosas, tantas cosas. Bueno, pareciera ser que combatimos problemas comunes, y tú también lo señalaste. No me quedó tan claro esto de que efectivamente era poco el porcentaje de conflictos que finalmente en la totalidad se resolvían en conciliación. Perdóname que no te entendí la pregunta. ¿No te quedó lo que no me quedó tan claro que en el nivel general, considerando las cifras generales, ¿no era tanto el volumen de casos que se resolvían en conciliación? No, todo lo contrario. Tenemos en el Centro de Arbitraje y Conciliación aquí en la Cámara de Comercio de Bogotá, tenemos un índice de efectividad muy alto que alcanza el 85% en promedio, a veces 86, 87. Es decir, de 100 casos que llegan al centro, por ejemplo, 85 son resueltos por conciliación, ya sea... No, pero a nivel nacional, no, esa parte me quedo clara, pero a nivel nacional es utilizado. A nivel nacional es utilizado, sin embargo, no es tan utilizado como quisiéramos. Por eso la pedagogía que insisto en que debemos realizar. Ya, es que ese detalle me quedó dando vuelta. Bueno, ustedes, como tú lo señalaste, tienen este índice estadístico del centro desde el 2015 al 2020, me imagino que está publicado, así que pueden acceder a verlo, y más de 6.000 casos eran sobre materias civiles y comerciales, contratos de arrendamiento, incumplimientos de contratos, responsabilidad civil contractual, saneamiento, y lo que tú señalabas, un porcentaje de efectividad de más del 80%, o sea, es un excelente resultado que demuestra buenos profesionales y un centro dando el apoyo logístico y de atención usuaria, en fin, de coordinación. Lo que hablabas tú, el tema de la pedagogía, la promoción, cada año ustedes ven más de 400 casos gratuitos. A mí me tocó estar en una que se llamaba la conciliatón, y me tocó estar en un fin de semana donde era la conciliatón, que lo encontré genial, y sobre todo porque lo que tú también señalabas, el tema reputacional de las empresas, el acercamiento también con los usuarios, y que sigue siendo necesaria una mayor pedagogía y promoción, ¿ya? Bueno, y ahora me gustaría darle la palabra a Macarena Letelier, a la dueña de casa, directora ejecutiva del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, contarles un poco qué es lo que sucede en Chile. En Chile la mediación se viene desarrollando desde la década del 90, las corporaciones de asistencia judicial, muy parcializado en la CONADI, que se estableció una instancia de conciliación. Sin embargo, en la década del 2000 se consagra normativamente, fundamentalmente en materia de familia y en materia de salud. Sin embargo, en ambos casos no están consagradas las mediaciones en instituciones vinculadas al Poder Judicial, sino que están en el Ministerio de Justicia la mediación familiar, que es licitada, y en el Consejo de Defensa del Estado la
mediación por daños en salud. Posteriormente se consagró en otros ámbitos la mediación, en el ámbito, por ejemplo, educacional, en la Superintendencia de Educación. Ahora va a empezar a operar en el ámbito penal, con un nuevo servicio de reinserción social penal juvenil, que va a consagrar la mediación en el ámbito penal respecto de jóvenes infractores de ley. Y CAM Santiago desarrolla la mediación desde el año 1997, habiendo desarrollado más de 350 procesos de mediación, y el año pasado también se implementó, aparte de la mediación que ofrece el centro, un programa de 1000 mediaciones online gratuitas para todos los problemas derivados de la situación de emergencia sanitaria y económica que están viviendo nuestros países, en el cual se ha podido ver también, como señalaba Mónica, temas de arriendo, incumplimientos de contrato, ajustes de los contratos para que puedan seguir viviendo, vicios redhibitorios, liquidaciones de sociedades, particiones. La partición también es un tema bastante mediable. Y dicho todo esto, Macarena, en Chile no contamos con una ley general de mediación, y tampoco contamos con una ley de mediación en el ámbito civil particularmente. Y por lo tanto, la mediación en este ámbito, en el ámbito civil y comercial, se ha desarrollado en torno a la labor del CAM Santiago, porque no tenemos una ley, no hay una política pública que promueva la mediación civil y comercial. ¿Qué se ha podido recoger como aprendizaje del conflicto civil y comercial en la labor que ha realizado el CAM Santiago en el abordaje de los casos durante estos años? Muchas gracias, Sole. Un gran saludo aquí a mis copanelistas, Andrea, Vera, Mónica, a todos quienes nos acompañan, y agradecer el trabajo de la unidad de mediación en la organización de este evento. La verdad es que 7 centros de arbitraje, 7 cámaras de comercio involucradas, es una gran labor de coordinación, así que una tremenda noticia estar aquí escuchando sobre todo el desarrollo en otros países de este mecanismo, ¿cierto, Sole? Yo creo que la Sole me dejó al final ahí con un suqué, porque siempre somos las que decimos, no, si en otras partes pasa esto, no, si en Colombia, si en Brasil, etcétera, y la verdad es que ahora ustedes son el mejor testimonio de lo que queremos que suceda en Chile y que creemos que está sucediendo. Y que está sucediendo desde distintas miradas. Nosotras que estamos en centros de arbitraje y mediación, tenemos diferentes responsabilidades, yo creo, en esta materia. Una es difundir los mecanismos, también estar muy presente en lo que es la capacitación, porque como se ha mencionado durante la tarde de hoy, hay un desconocimiento importante de estos mecanismos, sobre todo de la mediación, cuando uno lo pone ahí en contraparte con el arbitraje. También la administración misma de los procesos de mediación, el mostrar eficiencia, el mostrar cercanía, toda la etapa de la facilitación también del acercamiento con las partes de la premediación. El centro tiene una tarea enorme porque es de alguna manera una puerta de acceso. Y también el acceso mismo a que todas las personas sientan que hay una puerta para solucionar conflictos a través de este mecanismo. Y ahí esto que hablaban de la conciliatón, que decía la Sole, o de todas estas jornadas gratuitas, de alguna manera de instalar la posibilidad de las personas, sobre todo en este tiempo de crisis. Yo creo que este año y medio ha sido una gran oportunidad para la mediación, para darse a conocer, porque la crisis económica, social, de salud ha traído muchos conflictos. Y conflictos que se vieron con puertas cerradas, como es el acceso a la justicia ordinaria, por todas las cuarentenas, los estados de excepción, que suspendieron la tramitación de muchos juicios. Entonces se abrió de alguna manera esta ventana a la mediación, porque era algo concreto, accesible, pero que claro, había un desconocimiento todavía importante. Y aquí quiero conversar con ustedes acerca de la realidad o de las distintas realidades atendidas a la materia que hablemos donde está el conflicto. Porque igual que otros países, como han comentado, hay una noción importante de la mediación cuando uno habla de temas de familia. Y eso es porque hace muchos años está instalada. Y también en temas de salud, como decía la Soledad, hay áreas donde uno dice, sí, la mediación. Pero cuando uno está ante contratos civiles y comerciales,
no se viene a la mente de manera inmediata esta posibilidad de resolver el conflicto. Entonces ahí el trabajo se viene cuesta arriba, pero también es un desafío interesante, porque cuando hay menos desarrollado, también hay más espacio para la creatividad y para hacer un trabajo donde se haga atractivo el uso de este mecanismo. Y yo creo que ahí han aparecido dos herramientas importantes el último año y medio. Lo primero es el uso de la tecnología, porque como estábamos con cuarentenas, en confinamiento, pero con más conflictos incluso que antes, había que de alguna manera resolver. Y ahí está la experiencia de que incluso mediaciones por vía telefónica, por videoconferencia, han hecho que las personas conozcan el sistema, pero también vean los resultados. Porque no solo se trata de conocer, aquí lo que señalan las personas después de realizar un proceso de mediación, haya o no acuerdo, es súper importante. La satisfacción, el haberse sentido escuchada, todo eso que no siempre ocurre en otro tipo de mecanismo. Entonces esa oportunidad ha sido súper interesante y de la mano con este espacio que se ha abierto a los centros de hacer más accesible, por ejemplo, con el programa de 1000 mediaciones pro bono que llevamos nosotros trabajando hace ya más de un año. Y ahí la experiencia se ha podido mostrar con una masa importante de casos, ya estamos bordeando los 100 casos con la unidad de mediación, un gran trabajo, para poder incentivar también a que se realice o que se diseñe y de alguna manera discuta una política pública. Porque en otros países, aquí hemos escuchado que tienen las leyes de mediación y eso moviliza la cultura. De alguna manera ayuda al conocimiento del sistema, porque hay un requisito de procesabilidad para entrar al juicio ordinario que está dado por esta etapa de la mediación. Nosotros acá en Chile se ha trabajado, el Ministerio de Justicia tiene un proyecto de ley, pero lamentablemente no se ha ingresado al Congreso. Y estamos ahí. Entonces estamos con la evidencia bien concreta, por ejemplo, de este programa de 1000 mediaciones, por ejemplo, de toda la evidencia de estos llamadas desde el año 97, con las mediaciones tradicionales, y también con las otras áreas donde se ha desarrollado la mediación. Entonces hoy día se ha formado un músculo, alguien hablaba de este músculo importante también de la sociedad, de trabajar con estos mecanismos, pero nos queda ese paso. Yo creo que aquí la Sole hizo referencia a un estudio que se hizo sobre un piloto de mediación civil en la justicia ordinaria, y todavía ahí hay un espacio muy grande para trabajar con los tribunales y para trabajar con los abogados, para trabajar con las partes. Aquí hay que armar un ecosistema que esté incentivado por distintos aspectos a utilizar la mediación. Si estamos hablando de mediación civil y comercial, donde hay una gran parte que son las empresas, podemos instalar el concepto, por ejemplo, de sostenibilidad con utilizar estos mecanismos. ¿Cómo yo me relaciono con terceros? Eso hoy día está en documentos internacionales. También tengo que vestir de pantalones largos la mediación cuando lo converso con abogados y quiero explicarles el sistema y quiero tener los mejores mediadores, porque no puede ser como el hermano chico de otros, tiene que ser una opción más y válida. Y en eso es importante la revisión de los reglamentos, la revisión de las nóminas, la revisión de los sistemas tarifarios transparentes. Entonces, nosotros vemos que en Chile hoy día hay espacios muy importantes para seguir avanzando. Tenemos, al parecer, suficientes casos concretos, experiencia, eh, que han demostrado que hay una capacidad y una intención de que las partes conversen. Hoy día, más del 50% de los casos finalizados en este programa de mediación pro bono han llegado a un acuerdo. Y sabemos que cuando el acuerdo se construye por las partes, tiene un índice de cumplimiento altísimo. Cuando no es ese tercero que me decide la manera en que se resuelve el conflicto, ¿cierto? Pero hay aspectos a seguir trabajando, por supuesto. El primero, a mi juicio, es salir adelante con el proyecto de ley, con una política pública que movilice con fuerza, con mucha fuerza, la utilización de este mecanismo en nuestro país, que lo establezca como un requisito de procesabilidad en la mayoría de los casos de materia civil y comercial, que le dé fuerza al acuerdo como una sentencia firme y ejecutoriada. Todo eso es vestir de pantalones largos a la mediación.
Y un espacio muy importante también en la capacitación. Nosotros hemos visto cómo las universidades han desarrollado muchos diplomados en esta materia y sobre todo en pregrado lo incorporan con más fuerza, ya sea en los cursos completos de procesal o como electivos dentro de la carrera de Derecho. Pero si no formamos profesionales que conozcan esto y que lo validen, es más complejo empezar a contarles después de años de que se han desenvuelto profesionalmente con la existencia aparentemente solo de otros mecanismos que quieran en el fondo tomar esto como nosotros pensamos que debiera ser. ¿Y por qué pensamos nosotros que debiera ser? Por los resultados, por lo que señalan las personas. Y aquí solo quiero, para ir cerrando, compartir con ustedes un par de datos. ¿Se ve, Sole? Sí. Un par de datos concretos. Sí, se ve. Un par de datos sobre este mismo programa que yo les comentaba de las mediaciones. Solo aquí el crecimiento en los últimos años ha sido exponencial, por todas las razones que hemos dado, por la difusión, por la capacitación, por abrir accesos directos a las personas con los sistemas de mediación pro bono, por la formación de mediadores. Todo eso ha hecho que haya un crecimiento exponencial, sobre todo el último año, pero yo le diría que ya los últimos 3 años, y eso va de la mano la creación de la unidad que lidera Soledad. Esto muestra un poco con gráfico el ingreso de mediaciones tradicionales y pro bono, que realmente a nosotros mismos nos ha sorprendido la cantidad, pero imagínense, con números de ingresos de causas ordinarias sigue siendo absolutamente marginal, sin perjuicio de los buenos resultados que se dan en el número de acuerdos, que eso es evidencia concreta y objetiva, ¿cierto? Ya sea en el programa pro bono o ya sea en la línea tradicional de las mediaciones. Esta presentación la podemos dejar a disposición de ustedes. El 54% finaliza con acuerdos que consisten, entre otros, en modificación de contrato, en términos, restitución, en pagos de dinero, etcétera. ¿Cuáles son las materias que más han ingresado? Un factor importante en lo que son los contratos de arrendamiento, por ejemplo, sobre todo por los confinamientos, las cuarentenas, etcétera. ¿Quiénes son los que solicitan? ¿Quiénes son los que acuden? Y ahí está de nuevo esa sinergia que tiene que darse de manera positiva entre la parte y el abogado. No el abogado que, según lo que decía el estudio de mediación civil, comentaba, no, si la parte dice que no va a ir, que yo lo represento, y es muy difícil que movilicen su discurso de una demanda a una audiencia de mediación. Es muy difícil. Entonces ahí hay un espacio interesante. Pero lo que yo quería destacar es la satisfacción de los usuarios, porque ellos recomendarían el proceso de mediación. El 80% califica el proceso de mediación como excelente o muy bueno, haya o no logrado un acuerdo. Muy buen servicio e iniciativa. Con este mecanismo logramos una solución eficiente y económica a un cliente perjudicado en un contrato de construcción. Entonces, estas son ayudas concretas que se tienen que difundir, que se tienen que dar a conocer, que se tienen que compartir las experiencias por los centros que hoy día participamos de esto sobre todo, pero que tiene que transformarse en política pública en los países. Así como ustedes tienen constituciones que hacen un guiño, que hacen una declaración, un reconocimiento a estos mecanismos, nosotros requerimos con urgencia una ley de mediación civil y comercial en Chile. Porque esto ya no es teoría, ya no es estar diciendo, no, mira, si escucharse y dialogar es una muy buena manera de resolver conflictos. Esto ya tiene resultado, tiene evidencia, tiene testimonio, y se está instalando en la cultura, pero para instalarla de manera, se trata de, no sé si rápido es el concepto, pero con mayor fuerza se requiere la política pública de aliados. Así que ese es el gran mensaje que quisiera dejar hoy día, y sobre todo después de escuchar la experiencia de ustedes que cuentan con esa política pública y que nosotros miramos desde acá con muchas ansias de tener. Así que todos los que hoy día estén participando de este congreso cumplen su rol desde distintos ámbitos, no solo el Centro de Arbitraje y Mediación, sino que cada uno desde la vereda que esté. Así que muchas gracias, Sole, y felicitaciones por este tremendo evento. Gracias, Maca, por tus palabras. Bueno, yo rescato, hay varias cosas de lo que dijo Macarena, pero hay una que rescato y que me hace mucho sentido, que es la necesidad, por lo menos en Chile, de una política pública en materia de mediación y de una ley de mediación en el ámbito civil y comercial.
porque de alguna manera el servicio de mediación que se ofrece no tiene este respaldo normativo que de alguna manera podría ayudar a promover el mecanismo, a difundirlo, ya que los abogados lo consideraran más al momento de proponerles una solución a sus clientes. Así que vestir la mediación de pantalón largo, como decía Macarena. Bueno, hay excelente disertación, nos dicen ahí Mariano Zúñiga. Hay varias preguntas que me están formulando. A todos los que están conectados, por favor, los invito a formular sus preguntas. Y quiero partir con una pregunta para Andrea, sin prejuicio también, Andrea, que puedas comentar cualquier punto que te haya parecido interesante, y aprovecho también de hacerte esta pregunta. Perdón, acá está, espérate. No la encuentro ahora, pero la explico. La pregunta era, en Chile, Andrea. Aquí la tengo, si quieres. Mira. Es de Cristian. Ya, dale. Sí, y pregunta cómo funciona la mediación en materia tributaria en México a través de la PRODECON, lo que puede servir de experiencia para la de DECON en Chile, que empieza a operar en febrero del próximo año. Era esa la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta. En el fondo, ¿cómo ha funcionado la mediación en materia tributaria? Y solo para el resto, para contextualizar, la Ley de Reforma o Modernización Tributaria se publicó en Chile el 24 de febrero del 2020. Y esta, en su artículo 23, creó la Defensoría del Contribuyente, DDCON, que es un servicio público descentralizado que actúa bajo la supervisión del presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda. En la misma ley, en el artículo 34 transitorio, se estableció que dicho servicio deberá estar funcionando dentro del plazo de 2 años, por lo tanto, por eso Cristian dice debe empezar a dar el servicio ahora en febrero. Y esta DDCON debe promover el procedimiento de mediación extrajudicial cuando el contribuyente fiscalizado administrativamente por el Servicio de Impuestos Internos esté en desacuerdo con una liquidación, giro o resolución que lo afecte. Esa es la DDCON. Así que te doy la palabra, Andrea. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido muy, muy efectivo. En México, desde enero del 2014, nace la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, y lo que ayuda es justamente, como acaba de decir Soledad, cuando hay que esclarecer o arreglar algunas diferencias o desacuerdos respecto a las visitas o auditorías que están llevando a cabo los auditores y visitadores, respecto a los ingresos, deducciones, cómo se lleva la contabilidad. Ahí ha intervenido, digamos, la PRODECON a buscar que se logren acuerdos conclusivos. Y te voy a dar unas cifras que son muy interesantes. En 2019 se registraron 2.130 solicitudes de acuerdos conclusivos, ¿no? Y de lo que se ve de estas solicitudes en 2019 es que el 11% son grandes contribuyentes. O sea, no nada más es la persona física que está llevando o que recibió una visita, una auditoría del SAT, ¿no?, de las autoridades fiscales, sino que los grandes contribuyentes se han acogido a este mecanismo para tratar de resolver lo que ellos consideran son desacuerdos con la autoridad fiscal. Y en 2020 fueron 2.098 solicitudes de acuerdos conclusivos, y de esas 228 otra vez fueron grandes contribuyentes. Y bueno, ha sido muy eficiente. ¿Por qué? Porque aclaras en breve tiempo, te quita, de alguna manera regularizas la situación fiscal, te quitas este largo proceso, evitas juicios largos que pueden ser costosos porque tienes que tener a un abogado que te esté asesorando, y te da ciertos beneficios económicos como ciertas condonaciones en temas de que no se te imponen multas. Entonces la verdad es que la intervención en la conciliación que hace la PRODECON ha sido muy buena y ha habido estos resultados, ha sido eficiente. Bueno, eso lo respecto a los desacuerdos que tienes con la autoridad fiscal federal, pero ha sido muy buena y esperemos que eso se replique en otros países, ¿no? Entonces, Perfecto. Qué bueno saber que ha funcionado. Muchas veces en Chile pasa que para que se consagre la mediación se hace un piloto y se hace el piloto del piloto y el piloto del piloto del piloto para una garantía pero máxima en los resultados de las experiencias. Sin embargo, la verdad es que vemos que la mediación en distintos ámbitos del quehacer, y particularmente en este que estamos hablando, que es civil y comercial, pero también introducimos tributario, porque la mediación civil y comercial muchas veces se vincula
a la empresa propiamente tal, ¿ya? Por eso que ahora ya estamos escuchando la expresión mediación empresarial, pero pareciera ser que todos los ámbitos alrededor de la empresa debiesen estar cubiertos con esta idea de diálogo a través de una mediación, ya sea en las relaciones contractuales, ya sea en materia tributaria, en fin. Y desde esta perspectiva me gustaría preguntarle a Vera, ¿cómo se engarza, cómo se entiende la mediación en un análisis económico de la empresa? Algo tú hablaste, algo enunciaste, pero ¿cómo entendemos la mediación? ¿Cómo funciona la mediación? ¿Sirve la mediación considerando económicamente a la empresa? Sí, gracias, Soledad, por la pregunta. Yo creo que es una cosa así pensar sobre la economía de la mediación, pero creo que todavía no hay esta mentalidad por parte de los empresarios que no consiguen ver todavía la importancia y cómo la mediación se fixa dentro de la economía de los contratos, porque creo que cuando se pone una cláusula, por ejemplo, una cláusula escalonada en un contrato, los empresarios tendrían que pensar que esto cambia la lógica de todo el contrato, porque cuando surja un conflicto, van a ser encaminados a la mediación, que podrá ser muy económica, especialmente el costo de transacción del dinero, porque acá en Brasil, no sé cómo es en Chile y Bogotá, pero acá un proceso judicial lleva básicamente 12 años, 12. Entonces es mucho tiempo para quedar litigando y es costoso para las partes, mismo que más barato que el arbitraje, por ejemplo, pero quedar 12 años esperando una solución es mucho. Por eso creo que la mediación tiene ese aspecto muy relevante sobre la economía de los contratos. Gracias, Vera, por tu respuesta. Sí, estoy con el micrófono abierto, me estaba con el micrófono cerrado. Gracias, Vera, por tu respuesta. Y una pregunta para Mónica. ¿Qué opinas de la mediación respecto de las pymes? La mediación para las pymes o las pequeñas y medianas empresas. En cuanto a los valores, a los precios, ¿es una posibilidad concreta? ¿Le facilita el desarrollo a la pyme el resolver los conflictos a través de la mediación? ¿Cómo ves tú la labor de las pymes con respecto a la mediación? María Soledad, gracias por la pregunta y creo que es supremamente acertada frente a lo que hemos estado discutiendo y lo que yo decía hace un momento, y es, por supuesto que considero que la mediación o la conciliación, hablando aquí en términos de lo que hacemos en Colombia, es supremamente acertada para las MIPYMES, pequeñas, medianas empresas, por las ventajas que les estaba mencionando en ese momento. Las empresas que solucionan los conflictos a través de este mecanismo pues elevan sus índices reputacionales, pueden ver un ahorro de esta inversión frente a que se acuden a la justicia ordinaria. Respondiendo ahorita a lo que Vera comentaba, en Colombia pues sucede lo mismo, mientras aquí en Colombia la duración de un proceso conciliatorio es de 3 meses y puede ser prorrogada por otros 3 meses si las partes están de acuerdo, pues un proceso judicial puede durar años y años y años sin que las partes tengan una solución, ¿cierto? Y por supuesto también otro beneficio que yo quiero reiterar acá, y es las empresas que solucionan los conflictos a través de este mecanismo, pues lo que hacen al mismo tiempo es pueden elevar esos índices de inversión nacional y extranjera, ¿cierto? Y eso hace que su músculo financiero crezca y crezcan como empresa. Entonces, por supuesto que estoy de acuerdo y lo que hacemos aquí en la Cámara de Comercio de Bogotá es cada día promocionar más y más este mecanismo entre nuestros empresarios. Muchas gracias, Mónica. Y finalmente para Macarena,
Nos preguntan si la Cámara de Comercio trabaja o tiene mediadores especializados en empresas familiares. ¿Ah? Importante tener presente, aprovecho de clarificar, que muchas veces uno dice, oye, pero el mediador es especialista en derecho eléctrico, el mediador es especialista no sé, en contratos de arriendo, el mediador es especialista en distintas áreas. Sin embargo, lo que hemos podido ver a lo largo del desarrollo de la mediación civil y comercial, por lo menos en nuestro país, es que el conflicto civil y comercial es particularmente relacional. ¿Ah? Porque hay obligaciones previas, porque hay una familia previa, porque hay una obligación que nace de reparar, ¿ah? Y hay una relación que se generó desde la obligación de reparar, en fin. Es decir, ex antes, por decirlo de alguna manera, uno pensaba que el mediador tenía que ser especializado en el área. ¿Ah? Claro, efectivamente el mediador tiene que conocer la normativa, tiene que conocer los criterios objetivos que se utilizan de acuerdo a las distintas temáticas, cómo se manejan las alternativas. ¿Ah? Evidentemente, quizás la alternativa arbitraje en el ámbito de la construcción no es la misma que la alternativa arbitraje en el ámbito, no sé, energético, no sé. Hay que conocer esa información, pero la mayor destreza del mediador en el ámbito civil y comercial sigue siendo el manejo comunicacional y lo relacional del conflicto. Entonces, dicho esto, Macarena, CAM Santiago, ¿tiene mediadores que trabajen, que se especialicen en empresas familiares? Gracias, Sole. Mira, me tomo un poco lo que tú decías, ¿ah? Un buen mediador, una buena mediadora es aquel que tiene experiencia y conocimiento en herramientas de diálogo, de comunicación, de instalar confianza, que por supuesto va a tal vez interiorizarse en la normativa puntual, pero no es quien propone la solución, sino que es quien va conduciendo el proceso. Entonces, en materia civil y comercial, hay más casos de los que uno cree, donde los mismos socios de alguna manera son familiares. Y eso ocurre no solo en la mediación, en el arbitraje también. Entonces, yo les diría que en la práctica ahí se busca, cuando se nombra al mediador, que ojalá, y mientras más conocimiento haya los mediadores, se nombren de común acuerdo, se busca una sensibilidad, pero que también se ve en los arbitrajes, que en el fondo va a haber en esa mesa donde hay un conflicto instalado, no solo un conflicto que atañe al incumplimiento contractual puro y duro, sino que también a un quiebre lo más probable en relaciones humanas cotidianas. Entonces, cuando han habido mediaciones, donde además hay familiares involucrados, ahí están las herramientas del mediador de hacerle ver a las partes de que no solo están resolviendo un tema comercial, sino que también están resolviendo el domingo en familia en la casa de la abuela. Entonces, eso es lo que se busca. Pero es cierto que cuando uno se enfoca mucho en la especialización del mediador o del árbitro, también esto va para allá, por el caso concreto hay ideas ya preconcebidas, entonces siempre se ha dicho que el juez es un hombre medio que ojalá sea razonable, prudente y sepa aplicar la ley. Acá el mediador tiene que ser un hombre, una persona, un profesional que maneje herramientas de diálogo, que sepa cómo conducir a las partes, y si en el caso concreto hay relaciones familiares, habrá que tener más cuidado, pero también va a haber más espacio para instalar en esa conversación la necesidad de cuidar la relación de las partes. Un doble cuidado, un cuidado en lo que es la relación contractual y un cuidado en lo que es la relación familiar. Sole, me aprovecho porque ahí estaban preguntando si las tarifas de los mediadores eran transparentes y conocidas, si las tarifas están establecidas en la misma página web, se condicen o no con el tiempo en que toma y a veces resolver contratos. Yo creo que ahí también hay que vestir la mediación hoy día y hacer una revisión, lo hemos conversado, porque a veces se cree que porque las tarifas en los arbitrajes son mucho mayores o van en relación al monto de la cuantía, están frente a un mejor tipo de proceso, siendo que la mediación muchas veces cuida la relación, ocupa menos tiempo, pero ahí yo creo que hay algo, bueno, lo estamos trabajando como centro, estamos mirando también lo que pasa en otras partes, pero muchas veces el monto de esa mediación no tiene relación con el gran conflicto que se resolvió. Entonces eso también es parte de empoderar este mecanismo para que muchos profesionales, como ya es en otra parte, a nosotros nos tocó tener un curso en Boston en esta materia y los abogados más reconocidos de la plaza eran los mediadores, pero eso también me imagino que va con esta lógica a la que tenemos que avanzar en la tarifa, tanto al mediador como a los abogados de parte. Así que
Gracias, Macarena. Hay una afirmación de Arlet. ¿Existe una relación proporcional entre el monto a pagar para solucionar un conflicto y la garantía o efectividad de lograr un buen resultado en cuanto a tiempo y calidad? Es importante tener presente que la mediación en general es un mecanismo de un costo bastante acotado, ¿ah? Sin embargo, a través de una mediación lo que podemos hacer es despejar esta posibilidad de haber arreglado el problema con un bajo costo en cuanto a tiempo, con mayor seguridad jurídica en cuanto a cumplimiento, porque generalmente cuando las partes participan en un proceso de mediación cumplen el acuerdo el cual logran, ¿ah? A diferencia de las sentencias, tenemos gran cantidad de sentencias que no se cumplen. En cambio, los acuerdos de mediación, la regla general es que se cumplen porque precisamente las partes participan en esta labor. No es posible, antes de iniciar una mediación, tener certeza de que esa mediación va a lograr un acuerdo, ¿ah? Por eso es tan importante la labor del centro en el sentido de que si se logra un acuerdo, este sea sostenible en el tiempo, sea de calidad, y realmente recoja los intereses de las partes, ¿ah? Que las partes plantearon en la mesa. No se puede hacer un baremo ex ante de esta relación, ¿ah? Entre una suma de dinero y el resultado, porque el resultado es algo que no sabemos hasta que ya estamos realizando la mediación. Bueno, y dicho esto, me gustaría darles la palabra a todas nuestras invitadas para que nos señalen algún tema que se les planteó como una reflexión o cómo miran el futuro de la mediación en Latinoamérica o con qué se quedan de esta reunión o no sé, les doy la palabra brevemente para que puedan despedirse y contarnos qué han pensado. Andrea. Muchas gracias, Soledad. Me quedé pensando con lo que decían, sobre todo Macarena, de la importancia de tener una ley, porque una de las ventajas que se vio y por qué la gente buscó la mediación, y ojo, no quiere decir que la mediación no sirva, por ejemplo, la mediación que haces por ejemplo, en Canaco, porque los usuarios que van a Canaco saben cómo funciona la mediación y hay un principio de honestidad que van y dicen, como bien lo han dicho aquí, se abren los canales de comunicación y como son las partes las que llegan al conflicto, hay una mayor confianza en que se va a cumplir el convenio, ¿no? Pero con la Ley de Justicia Alternativa de la Ciudad de México, que también va a estar reflejado hasta el día de hoy, vamos a ver cómo termina siendo aprobada esa ley, al convenio que surge de una mediación seguida ante el centro, que puede ser civil, puede ser familiar, puede ser mercantil, tiene la calidad de cosa juzgada y su incumplimiento se ejecuta en la vía de apremio. Entonces, hay una ventaja de que las partes dicen, oye, no solo va a seguir la mediación, se va a seguir un procedimiento en el que vas a ser escuchado y además tienes dos opciones, la mediación gratuita que puedes llevar ante un mediador público o la privada donde vas a tener que pagar los honorarios de un mediador y al final, si se llega a un convenio, tiene la calidad de cosa juzgada. Y eso creo que también ha sido un detonante de por qué la gente voltea a ver a la mediación y la toman en serio, porque vamos, el mediador, y aquí concuerdo, sus habilidades tienen que ser tratar de entender cuál es el interés de la parte, quitar este tema emocional que a veces vemos en los conflictos y que, ojo, no solo son los temas familiares, o sea, hay una carga bien importante emocional en los temas civiles y en los temas mercantiles y a veces es esa carga la que impide el canal de comunicación y que es la labor que hace el mediador. Entonces creo que estas acciones públicas que encaminan a la mediación a vestirlas de pantalones largos, pues ayudan a la difusión y ayudan a que se utilice como un mecanismo, ¿no? Habitual. Y esas serían mis únicas puntualizaciones y nuevamente agradecer al CAM Santiago por esta invitación y un excelente evento y estuvo muy interesante el diálogo que pude tener con mis copanelistas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Andrea, por participar, por el tiempo y por todas las ideas que nos señalaste. Vera, te doy la palabra. Gracias, Soledad. Me gustó mucho los números, especialmente las estadísticas de Macarena. Quedé muy impresionada con la cantidad de mediaciones, mismo sin una ley de mediación. Es muy bueno y creo que tenemos que tener mucho más encuentros como este para compartir las experiencias en América Latina. Yo soy una eterna optimista, ¿no? Creo que
a mediación en América Latina será muy efectiva en pocos años y creo que la inclusión de la disciplina en las grades curriculares son muy importantes para el desarrollo de la mediación y creo que en pocos años, 2, 3, 4 años, tendremos un escenario bien mejor do que hoy, pero soy muy optimista de eso. Aprovecho para agradecer una vez más por la invitación. Espero que en el próximo año tenemos otro encuentro, pero quiero ser invitada a ir a Chile. Y muchas gracias a todos por esta tarde muy buena. Me disculpen por algo por mi idioma. Muchas gracias, Vera, por acompañarnos, súper bien tu idioma, y vamos a repetir este encuentro, yo creo, unos 4 años más, las mismas personas, para ver si vamos mejor y tenemos más mediaciones. Mónica, te doy la palabra. Muchísimas gracias, María Soledad, pero espero que no tengamos que esperar 4 años para encontrarnos presencialmente y ojalá que sea en Chile. Bueno, pues después de esta conversación tan agradable con mis copanelistas, pues a mí me quedan, digamos, me queda la sensación, y incluso lo dije cuando inicié mi intervención, y es que en nuestros países compartimos muchas similitudes en cuanto a cómo funciona la mediación o la conciliación en la región. Tenemos una gran necesidad de continuar promocionando los mecanismos, haciendo pedagogía, que tengamos muy buenas iniciativas de política pública que nos ayuden a continuar fortaleciendo este mecanismo. Y por supuesto, bueno, pues por añadir solamente me queda darles las gracias a todas mis compañeras, a ustedes por organizar este evento, y bueno, espero que continuemos encontrándonos en estos escenarios tan interesantes. Muchas gracias. Gracias, Mónica, a ti tienes razón, 4 años es mucho, vamos a replantear la fecha para reunirnos nuevamente. Y Macarena, te doy la palabra. No, Sole, tal vez solo agregar que aprovechemos esta instancia para poder trabajar sinergias entre los centros en lo que dice relación con la mediación, en ir globalizando de alguna manera este mecanismo, revisando los mismos reglamentos, así como se hace en arbitraje, y se van tomando las mejores prácticas para llegar de alguna manera a que nuestras pymes, no importa dónde tengan sus relaciones comerciales, cuenten con los centros que a la vez tienen convenios de colaboración con otros, y ahí poder hacer de alguna manera una difusión aún mayor, un poco borrando las fronteras en lo que es el uso de la mediación, porque la misma globalización de la economía tiene distintas escalas, y yo creo que también tiene que tener distintos sistemas para solucionar los conflictos. Bueno, les doy una vez más las gracias. Están las puertas abiertas después de este encuentro. Ojalá que la mediación se desarrolle más en nuestros países, y efectivamente yo creo que la colaboración entre todos nosotras y nuestro centro puede ser una puerta interesante de entrada. Aprendí bastante hoy día yo de las legislaciones de ustedes, así que cordialmente invitados al encuentro el próximo miércoles 22 de septiembre a las 15 horas, y agradecerles la presentación, lo interesante que ha sido, y agradecerle a todos los participantes. Estuvimos todo el rato con más de 60 personas conectadas, así que muchísimas gracias a todos los asistentes. Esperamos que hayan quedado más preguntas que respuestas, porque así eso significa que uno quedó pensando en el tema. Así que nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias y que estén muy bien. Chao, chao. Gracias.